¿Por qué? ¿Por qué suceden situaciones como esta? Porque Él tomó lo extraordinario como ordinario. Hay otra historia bíblica que yo les quiero compartir. Y aparece en Mateo capítulo 2. Y en Mateo capítulo 2 aparece la historia, ¿sabe de qué? De los sabios de Oriente. Y en la historia de los sabios de Oriente aparece precisamente el encuentro que estos tienen con Herodes. Y cuando están con Herodes, conversan con Herodes, dicen, mira, nosotros estamos aquí porque hemos visto una estrella que entendemos que es la estrella del Mesías que ha nacido. Y hemos venido siguiendo la estrella del Mesías que ha nacido porque queremos adorarle. Y desde luego, Herodes mandó a buscar ¿a quiénes? Mandó a buscar a los sacerdotes y a los escribas de Israel. ¿Quiénes eran los sacerdotes y los escribas de Israel? Pues esos eran los hombres que sabían muy bien si el Mesías iba a nacer o no iba a nacer. Ellos eran los que conocían muy bien toda la cuestión esta de la historia profética de Israel. Y en efecto, cuando Herodes convoca a los sacerdotes y convoca a los escribas y les pregunta, oye, ¿ustedes han oído algo así como que van a ser un Mesías? ¿Ustedes han escuchado algo así? Mire la respuesta que ellos le dan a Herodes. Y ellos mismos, en el libro de Mateo, en el capítulo 4 y en el versículo 5 dice, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. ¿Sabían estos individuos que Jesús iba a nacer? Claro que lo sabían. Ellos eran los responsables de seguir el rastro profético del nacimiento del Mesías. De hecho, ellos eran los que tenían que haber empezado a gritar, no los pastores. No, los pastores no eran quienes tenían esa responsabilidad. Lo que pasa es que cuando los que tienen que hacer las cosas no las hacen, Dios usa a quien quiera. Porque no piense usted que porque Dios lo haya elegido para una tarea y usted no la haga, la tarea se va a quedar sin hacer. No, Dios usa a quien sea. Le pedirá cuenta a usted, pero Él va a usar a quien sea. No eran los ángeles los que tenían que venir a anunciar el nacimiento de Jesús. Eran los religiosos, pero ellos lo sabían. Sin embargo, no hicieron absolutamente nada. Todo lo contrario, le dieron una información a Herodes que sirvió solo para cometerse el acto de masacre más vil y más ruin que sucedió en todo Israel, la matanza de los niños. ¿Y todo por qué? Porque los sacerdotes tomaron lo extraordinario como ordinario. Déjeme darle un cuarto ejemplo. Voy a dar nada más que 5. Fue que añadí otro más. Pero déjeme dar un cuarto ejemplo. En Segunda de Samuel, en el capítulo 6 y en el versículo 21, aparece una discusión matrimonial a la que tienen derecho todos los matrimonios. Una discusión matrimonial. Hay un matrimonio aquí discutiendo. Están peleados, están enfogonados. Y desde luego, uno le va a decir al otro unas cosas como resultado de la convicción que tiene, desde luego. Y mire lo que le dice en Segunda de Samuel, capítulo 6 y verso 21. Mira lo que le dice David a su esposa Mical, que es la hija de Saúl. Mira lo que le dice David a esta mujer, su esposa. Le dice en el verso 21, entonces David respondió a su esposa Mical, fue delante de Jehová quien me eligió entre
preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre todo Israel. Es decir, David tenía tal convicción de que Dios lo había lo había escogido. Y como tenía tal convicción de que Dios lo había escogido, ¿sabe qué? David tenía una conciencia clara de lo que es lo extraordinario. Por lo tanto, como él tenía esa convicción, fue David el que fue a buscar el arca. Fue David el que se presentó ante todos los enemigos de Israel. Cuando su ejército y sus generales decían: David, nosotros creemos que tú no debes ir a esta batalla porque es muy peligrosa y necesitamos que la nación tenga un rey. Decía: no, un momentito, aquí al que Dios llamó fue a mí. Y si Dios me llamó a mí, yo tengo que ser el primero. Y él se iba, era el primero en la batalla. Era el que encabezaba la guerra. ¿Y por qué siempre era el primero? ¿Por qué siempre encabezaba el ejército? ¿Por qué siempre estaba en la batalla dando el frente? ¿Por qué lo hacía? Porque él tenía tal convicción de que Dios lo había escogido rey. Por lo tanto, para él lo extraordinario era lo importante. Pero eso cambió. Eso cambió. Y eso desapareció. Y en ese mismo libro, en el capítulo 11, ¿sabe lo que dice? Y aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó ¿dónde? En su casa, en el palacio. Note bien la transferencia, note bien el cambio. El rey que siempre había tomado las cosas de Dios como cosas extraordinarias, de momento dejó de tomar lo extraordinario como extraordinario y empezó a tomar lo extraordinario como ordinario. ¿Y sabe qué trajo esto como consecuencia, querido? Esto trajo como consecuencia que la historia de David no sea la más grande.